Nuestra sociedad está atravesando por un momento de grandes cambios y nuevas prioridades. Un momento que nos obliga a cuestionar lo que hacemos, preparándonos para los desafíos del futuro. El mundo de hoy nos pide ser proactivos, colaborar entre nosotros y sumar esfuerzos que generen un impacto positivo. En Better no estamos al margen de ello. Actuamos con dinamismo y anticipación, siempre listos para responder a las necesidades de nuestros clientes y ser más sostenibles. La tecnología, el planeta y las personas son nuestro tridente que nos permite conseguir mejores resultados. Colaborando de forma integral con nuestros clientes, compartiéndoles conocimiento y experiencia para contribuir a su desarrollo sostenible. Better, impulsando tu desarrollo. Buenos días, algunas personas ya se han ido conectando, tenemos una audiencia bastante significativa, lo estamos esperando a los que van a seguir ingresando, pero los que están, les agradecemos de todo corazón que estén acá con nosotros, porque va a ser una relatoría bien instructiva, bien significativa desde el punto de vista que es información nueva para todos nosotros los profesionales que trabajamos en este ámbito del medio ambiente. Soy Jorge Araya, gerente de proyecto y jefe del área comercial de Better Consultores. Nuestro compromiso fiel de transmitir valores y elementos que aportan a la sostenibilidad, hemos iniciado durante este 2024 una serie de webinars que todos los meses vamos a estar transmitiendo cerca de finales de cada mes con un tema en específico. Hoy día nos convoca modificaciones al nuevo reglamento del reglamento del SEIA a través del decreto 30 que fue publicado recientemente, eh, en donde les vamos a dar a conocer básicamente en qué consisten estas modificaciones, cuáles son los caminos a seguir y eventualmente consideraciones a tener en la evaluación del proyecto a partir de este nuevo estándar. ¿Ya? Mientras se van conectando las personas que aún siguen ingresando, Eh, les puedo contar que Better es una empresa chilena dedicada al tema del medio ambiente y la prevención de riesgo. Tenemos 18 años de experiencia a partir desde 2005, ya que venimos trabajando fuertemente en estas materias. Con algunas derivadas, claramente, hemos profundizado más allá de hacer asesorías, consultoría, típicas cosas asociadas a la gestión ambiental o la gestión de prevención de riesgo, incluyendo también ciertos elementos tecnológicos que nos permiten ir en la vanguardia respecto a las soluciones de servicios que hoy día podemos prestar. Ya entre ellos tenemos algunos módulos online que permiten gestionar residuos, gestionar la huella de carbono, gestionar también los requisitos legales, que algunos quizás de ustedes nos conocen por esa línea de acción. Sin embargo, también estamos desde los inicios de nuestra consultora implementando tecnología un poco más dura, digámoslo, a través de sistemas de control de emisiones en algunos equipos que combustionan ¿ya? Combustibles, gas licuado o eventualmente diésel, en donde le ayudamos también a reducir las emisiones de esas combustiones a nuestros clientes. Eh, por último, en estos últimos, o sea, respecto a nuestra actividad como a empresa consultora, hace 2 años iniciamos un nuevo unidad de negocio más formal que es Better Training. Ya, Better Training son capacitaciones que entregamos en paralelo a lo que ustedes están viendo hoy día en el webinar. También pueden encontrar eh, cursos o seminarios que están abiertos durante todo el año, ya durante todo el año en distintas materias y eventualmente si alguna de esas materias las puede de alguna forma ser útil para ustedes, se pueden inscribir, contactarnos y participar de aquello. Y hacemos cursos cerrados para empresas también, en las materias que yo les menciono, medioambiente, prevención de riesgo y sus derivadas, obviamente, ya con su temática en particular. Para entrar ya directamente a la actividad de hoy, me voy a acompañar de dos personas muy importantes para nuestra organización. Eh, Son dos chicas, ¿ya?
Una de ellas es Maritza Medel, quien me acompaña hoy día junto aquí al lado mío, está en la misma salita. Sí. Maritza es nuestra ingeniero de formación en alimentos y se ha ido profesionalizando en estos últimos 20 años de su trayectoria profesional en distintas materias asociadas a educación ambiental, con diversos grados académicos y una trayectoria increíble, haciendo, no sé, recorrido por distintos países, apoyando a empresas a implementar estas formas de ver un poco más conscientes respecto, primero, el tema de alimentos y luego los temas ambientales. eh, Hoy día está con nosotros y contamos con su grato apoyo en distintos proyectos. Entonces ella nos va a relatar derechamente lo que es la modificación del decreto del SEIA, ¿ya? Ella hoy día trabaja con nosotros en la área de requisitos legales y auditoría, que es una de las unidades también de negocios que presta la consultora, ¿ya? Ella a cargo de proyectos puede de alguna forma apoyar a nuestros clientes en este reconocimiento de los requisitos legales aplicables a sus operaciones, también auditando en las materias de medio ambiente, inocuidad alimentaria, apoyándose también con el resto del equipo que ve en prevención de riesgo. Hacemos ahí el complemento perfecto para poder entregar nuestras soluciones. ¿Cómo estás, Maritza? Hola Jorge, buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Y gracias a ti, Maritza, por acompañarnos. Como estamos juntos en la misma sala, tenemos ahí un acople de micrófonos, pero vamos a tratar de controlarlo de la forma más precisa posible. Así que nuestra experta va a estar disponible para ustedes durante esta horita que vamos a compartir y también me acompaña Cristel Vázquez. ¿Ya? Cristel Vázquez va a estar en un apartado final de nuestra actividad de hoy para, de alguna forma, mostrarle las capacidades que tenemos respecto a los temas de sostenibilidad que hoy día están siendo muy exigidos por los grandes mandantes y también incorporándose como políticas recientes a organizaciones más medianas o pequeñas. Y vamos a ver en una breve presentación de Cristel los aspectos de cálculo de huella de carbono. Cristel hoy día es nuestra Product Manager de nuestra plataforma BioK. Cristel de formación es ingeniera agrónomo, tiene más de 7 años de experiencia comercializando servicios y productos asociados a temas de medio ambiente, prevención de riesgo y también de sostenibilidad, como los que le estoy comentando. Y ella controla hoy día a todo nuestro equipo de venta en ese sentido para promover dentro de los clientes existentes y clientes nuevos los servicios asociados a nuestra plataforma BioK. ¿Cómo estás, Cristel? Muy bien, Jorge, muchas gracias por la presentación, darle la bienvenida a todos los asistentes y espero que disfruten mucho de la actividad que hemos preparado hoy día para ustedes. Sí, gracias. Ahí, como les decía, Cristel va a estar al final con nosotros. Para que tengas en consideración, Cristel, tu micrófono se escucha un poquito lejos, ¿ya? Cuando te toque y cuando yo te dé el pase, para que eso lo podamos tener resuelto en ese momento. Así que, perfecto. Dadas las presentaciones que les puedo contar quiénes son las personas que van a estar con nosotros, vamos ya derechamente a darle el pase a Maritza para que ella, a partir de la presentación que va a ir mostrando, va a ir relatando todos los aspectos que involucra esta nueva publicación como requisito legal, ¿ya? Dentro de la plataforma para que lo consideren también y lo vean por ahí, hay un descargable que es lo que Maritza va a mostrar, ¿ya? Si lo quieren usar, sacar, siéntanse con la libertad, por favor, de descargarlo en sus computadores y con ello van a tener la misma presentación, no la relatoría de Maritza, que es más interesante que la presentación, pero de alguna forma un material de apoyo que les permita tener como lo que vieron hoy día con nosotros. Entonces, Maritza, te doy el pase, así que por favor, ilústranos con estos nuevos conocimientos que deberíamos tener en cuenta las personas que trabajamos en el ámbito del medio ambiente.
Muchas gracias, Jorge, por el pase. Como bien mencionaba Jorge, en el extremo superior derecho se van a encontrar con un clip, con una figura en la cual pueden descargar el documento que vamos a presentar en el día de hoy. Por otro lado, por la gran cantidad de participantes, pueden ir dejando sus preguntas en el chat, de tal manera de que al final de las presentaciones, ¿no es cierto?, vamos a ir contestando el máximo de interrogantes que vayan teniendo de las presentaciones del día de hoy. Como lo mencionaba Jorge, lo que nos convoca hoy es las nuevas modificaciones del reglamento del CEIA, que en este caso lo establece el Decreto Supremo 30 del año 2023. En Chile existe, y como en tantos otros países, una necesidad de normativa ambiental. ¿Por qué? Por la necesidad de precisar competencias ambientales, tener ministerio encargado de las políticas, esta necesidad de fortalecer esta institucionalidad ambiental, fiscalizar de manera eficaz y eficiente y gestionar temas relativos, ¿no es cierto?, a lo que es biodiversidad y áreas protegidas. Pero a través del tiempo, todo lo que son los requisitos legales en función de los cambios que ocurren tanto a nivel nacional como internacional, nos vemos en la situación de que tienen que generarse nuevos decretos, ya sea para actualizar normativas actuales o generar nuevas leyes. ¿Ya? Un poquito de historia. El Decreto Supremo 40 del año 2012 es el que aprueba el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, donde en él se establecen las disposiciones en las cuales se va a regir el sistema de evaluación de impacto ambiental, la participación de la comunidad en el proceso de evaluación de impacto ambiental, en conformidad, ¿no es cierto?, con la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. Este Decreto Supremo 40, tal como lo indica, fue promulgado en el año 2012, pero a través del tiempo ha sufrido modificaciones. En el año 2014 se generó el Decreto Supremo 8 y el Decreto Supremo 63. ¿Con qué finalidad? Por ejemplo, en el 8, para ajustar algunas normas de acuerdo a la normativa sectorial, disminuir los umbrales exigibles para determinados proyectos, para someterlos a evaluación ambiental, y ambos, tanto el Decreto Supremo 8 como el 63, para corregir errores no detectados previamente, y el Decreto Supremo 63, adicionalmente a esto, mejorar el funcionamiento del instrumento, que en este caso es el Decreto Supremo 40. Ya el año 2023, ¿no es cierto?, se generó ya la necesidad de actualizar el Decreto 40 nuevamente a través del Decreto Supremo 30. ¿Por qué razón? Dos principales razones que habla lo que es el CEIA y el Ministerio del Medio Ambiente. Uno, a partir de la Ley 21.455, que es la Ley del Marco Cambio Climático, y lo otro, a partir del Acuerdo de Escazú. Estos dos normativas, cuerpos legales, llevaron a la necesidad de tener que actualizar este Decreto Supremo 40. ¿Ya? A través de, como lo mencionaba anteriormente, el Decreto Supremo 30. ¿Cuáles son estos principales cambios? Antes de comenzar a hablar y a indicar cuáles son los principales cambios, quiero destacar que en la presentación, dado el tiempo, no están mencionados el 100% de los cambios, sino lo que hicimos fue tomar un extracto de las diferentes dimensiones que llevaron a estas modificaciones del Decreto 40. Los principales cambios, ¿no es cierto?, se asocian, ¿no es cierto?, tal como lo decía, a el cambio climático, marco del cambio climático y al Acuerdo de Escazú. ¿Qué podemos ver, por ejemplo, en este Decreto 30? Que en el artículo 2 del título 1, donde habla de definiciones, incorpora dos nuevas definiciones, la GBIS y la GTER.
En ellas define el monitoreo participativo y la observación ciudadana. ¿Por qué? Porque se quiere reforzar la participación ciudadana en los proyectos y en las evaluaciones de impacto ambiental. ¿Ya? Entonces, por eso se vio la necesidad de incorporar estas dos definiciones. Eso a modo general. De acuerdo a lo que yo les mencionaba recientemente, tenemos cambios producidos a partir de esta ley del cambio climático, reforzando lo que es el tema participación ciudadana, y también podemos ver algunos cambios o incorporaciones respecto al formato de la presentación de los documentos y la presentación. A partir de ahora vamos a ver algunos ejemplos de los cambios que involucra este decreto 30 en el decreto supremo 40 en función de las tres dimensiones que les acabo de mencionar. En primer lugar, de acuerdo a la dimensión cambio climático, ¿cómo lo incorpora? Recordemos que esto es un extracto de los principales cambios, no está al 100% de los cambios en la presentación. Por ejemplo, en el título 2, el artículo 6, que habla del efecto adverso significativo sobre recursos naturales renovables, este artículo incorpora, si lo analizamos, lo que debe presentar un estudio de impacto ambiental con sus efectos adversos, significativos, y menciona en el decreto 40 acerca de estos efectos adversos significativos principalmente en suelos, en recursos naturales, en agua, en aire. ¿Qué es lo que incluye este decreto 30? ¿Qué cambios hace? Al final del artículo, ¿no es cierto?, cuando hace mención que deberá ponerse especial énfasis en aquellos recursos propios del país que sean escasos, únicos o representativos, si ustedes se fijan, en la presentación está marcado de color celeste lo que se incorporó al final. ¿Qué es lo que se incorporó? Indica o que tengan el carácter de sumidero de origen natural, ¿no es cierto?, de conformidad con lo dispuesto en artículo 3, letra U, y aquí hace mención lo que yo les decía, la dimensión número 1 de la ley 21.455 del marco de cambio climático, lo cual no lo tenía incluido este artículo 6. Cabe destacar y mencionar que cada vez que veamos la diapositiva en estos artículos, de acuerdo a las distintas dimensiones, el color celeste es lo que se ha incorporado, que ha incorporado el decreto 30 en los diversos artículos del decreto 40. Aquí tenemos otro ejemplo de incorporación de acuerdo a la dimensión cambio climático. Por ejemplo, en el título 3, párrafo 1, se realiza la incorporación del artículo 12 bis. ¿Y qué es lo que dice este artículo 12 bis que se ha incorporado? Dice, el estudio o día deberá considerar los efectos adversos del cambio climático. Se fijan, nuevamente nos hace mención a este tema tan importante de mencionado en lo que es la ley 21.455. Dice, en los distintos componentes del medio ambiente, especialmente ¿dónde? Obviamente en el ecosistema, en la salud, en el bienestar humano, acciones, medidas, procesos orientados a la adaptación y resiliencia a ellos. Esto es palabra clave también incorporado, porque es la capacidad de adaptarse, ¿no es cierto?, de los distintos sistemas a estos cambios, ¿no es cierto? Y hay que ver si son capaces o no de adaptarse, ¿ya? También, ¿qué es lo que indica este artículo 12 bis? Dice, adicionalmente, si es que corresponde, deberá considerar la mitigación de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Otra palabra incorporada, ¿no es cierto? Los forzantes climáticos. Recordemos gases de efecto invernadero, el metano, el dióxido de carbono, los HFC, etc. En concordancia con la definición, y aquí nuevamente, la ley 21.455. Después, ¿qué es lo que dice este artículo nuevo?
Cuando corresponda, se deberán considerar indicadores de monitoreo, reporte, verificación de acciones o de las medidas que adopten. Y aquí no es solamente de la fase de ejecución del proyecto o de la construcción, sino que durante toda la vida útil del proyecto, para hacerse cargo realmente las organizaciones del comportamiento de la variable climática a través del tiempo. Otro artículo relacionado con esta primera dimensión es el artículo 13, de relación con las políticas, planes y programas de desarrollo. Que lo que ocurre en el decreto 40 habla de que se debe describir cómo el proyecto o la actividad se relaciona con políticas, planes, programas de desarrollo regional y comunal en el área de influencia. Esta vez, ¿qué es lo que se incorpora en este artículo? Estrategia climática de largo plazo, planes sectoriales de mitigación y adaptación, planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca. Se fijan que está siendo cada vez mucho más específico. Planes sectoriales para la gestión del riesgo de desastres del área de influencia del proyecto que hayan sido previamente aprobados y que se encuentran vigentes de acuerdo o según corresponda. El artículo 18, nosotros sabemos que el decreto 40, este artículo 18 es bastante extenso. Tomamos lo principal, ¿no es cierto?, de estas adiciones e incorporaciones. Por ejemplo, cuando el artículo 18 habla de la descripción de la actividad, ya porque este artículo 18 es el contenido mínimo que deben contener los estudios, incorpora la indicación de las partes, obras, acciones asociadas a esta fase y también la descripción de las acciones y requerimientos. Luego, en las emisiones, incorpora este concepto específico y tremendamente relevante e importante, los gases de efecto invernadero y forzantes climáticos de vida corta, que tiene que ver con los ejemplos de sustancias químicas que les mencioné hace un ratito. Luego, en la línea de base, incorpora en la letra E de esta línea de base, descripción, caracterización, análisis del medio ambiente. Deberán incorporar efectos adversos de este cambio climático, las proyecciones y se debe considerar el escenario más desfavorable. Luego, en descripción del contenido, se solicita a los relacionados a las emisiones de gases de efecto invernadero, los forzantes climáticos y los asociados a verificar que no se generen impactos significativos. En este artículo 18, además de estas incorporaciones en los incisos y en las letras que les mencionaba, también se incorpora la letra M bis. ¿Qué es lo que dice esta M bis? Descripción de los monitoreos participativos que incorpora el proyecto o actividad para el seguimiento de las fases de su desarrollo, lugar y momento en que se verificarán, así como los indicadores de cumplimiento. Eso era un extracto de algunas incorporaciones en los distintos artículos relacionados con la dimensión cambio climático. Ahora vamos a ejemplificar y dar a conocer algunos cambios e incorporaciones principales que considera la participación ciudadana. Aquí ya nos vamos al título 5 del Decreto Supremo 40, que habla de la participación de la comunidad en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Específicamente en el artículo 82, que nos habla de los objetivos de la participación. ¿Qué es lo que dice este artículo 82 en el decreto 40? La participación ciudadana comprende los derechos a acceder y conocer el expediente físico o electrónico de la evaluación, formular observaciones y obtener respuestas fundadas en ellas. ¿Qué se adiciona? ¿Qué se incorpora de acuerdo al decreto Supremo 30? Para garantizar tales derechos, el servicio podrá instruir o adoptar medidas de gestión y coordinación necesarias en el marco de la participación ciudadana. Concordante esto a los derechos y disposiciones
establecidos en el acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública, acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Y esto proviene de lo que yo les mencionaba en un principio de la presentación del acuerdo de Escazú. Otro ejemplo, el artículo 83 de este mismo título mencionado recientemente, de las obligaciones del servicio. Primero, el artículo 83 sufre una incorporación en su nombre, ¿ya? Y ahí está de color azul. Ahora es obligaciones y facultades del servicio. Reforzando este artículo la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque dice, originalmente, para la implementación de los mecanismos a que se refiere este título, el servicio, y aquí se adiciona, en cumplimiento de su deber de fomentar y facilitar la participación ciudadana. Si ustedes pueden apreciar, aquí se habla de manera explícita el deber de fomentar esta participación ciudadana, ¿ya? ¿Qué incorpora también, o qué se incorpora también en este artículo en la parte final? Adicionalmente, el servicio podrá requerir ¿a quién? A los titulares de proyecto o actividades sometidas a estas evaluaciones, la forma de presentar y distribuir la información necesaria para la realización del proceso de participación ciudadana, así como realizar cualquier otra acción necesaria para este fin. Entonces, este artículo 83 está también reforzando la participación ciudadana, que es la segunda dimensión que les había mencionado. Tercera dimensión, de formato y de presentación. Acá, en el título 3, artículo 19, de contenido mínimo de las declaraciones. Este artículo, ¿de qué nos habla en el decreto 40? Los antecedentes que se deben presentar, ¿no es cierto?, en una declaración. Entonces, cuando nos habla en el A2 de los antecedentes generales y en el decreto 40 indica nombre de proyecto o actividad, se le adiciona, ahí de color celeste, azulito, ¿no es cierto?, el cual debe reflejar claramente el tipo de proyecto que se pretende ejecutar. Y aquí, importante, lenguaje sencillo, directo y de fácil comprensión para el público. Ya hay que considerar que la participación ciudadana está abierta a todo tipo de personas. Por lo tanto, la redacción tiene que ser en un lenguaje lo más sencilla posible, directa. ¿Qué más indica? Si la presentación del proyecto o actividad deriva de un requerimiento de ingreso al CEIA o un programa de cumplimiento aprobado por la superintendencia o de una sentencia judicial. Y ahora yo me imagino la pregunta que nos hemos hecho todos en algún momento, y a lo mejor hoy día se la están haciendo ustedes, ¿cómo se va a plasmar estas modificaciones en las organizaciones? ¿De qué manera vamos a ser capaces de evidenciar estas modificaciones en el Decreto Supremo 30? De acuerdo a esto, hemos buscado algunas herramientas que les pueden a ustedes servir, ¿no es cierto?, como ayuda para plasmar estas modificaciones, de acuerdo a las dimensiones planteadas. Hay dos guías de apoyo. La primera ha sido generada específicamente a partir de este Decreto Supremo 30, que es una guía metodológica para la consideración de esta dimensión que les mencionaba, número 1, que es la del cambio climático. Esto es en función de la generación del Decreto 30 y esta dimensión. La segunda guía que menciono, y aquí quiero destacar lo siguiente, no está hecha en función de
de este Decreto Supremo 30 o a raíz de él, pero sí es una guía que se considera que es tremendamente, es de una gran ayuda para lo que es la segunda dimensión de participación ciudadana. También es del año 2023, es bastante nuevita, de noviembre del año anterior, pero considera que no está diseñada para las modificaciones, pero está absolutamente relacionada. Les voy a mencionar, ¿no es cierto?, en primer lugar, puntos importantes de las guías. Son guías bastante extensas, son bastante claras, que pueden apoyar, les pueden apoyar a ustedes y a las organizaciones a poder plasmar estos cambios y demostrar el cumplimiento, por decirlo así, del Decreto Supremo 30. Por ejemplo, la primera guía que está hecha en función del Decreto 30 para la dimensión del cambio climático, dentro de toda la información que nos entrega, incorpora pasos metodológicos para evaluar el cambio climático. Entonces, si ustedes observan, hay 8 pasos que ayudan a evaluar esta variable del cambio climático, comenzando con la descripción del proyecto hasta la descripción de los riesgos. De hecho, yo les comento que en esta guía están explicados detalladamente cada uno de los pasos para poder evaluar esta variable del cambio climático. ¿Qué más pueden encontrar en esta guía? Ejemplos, van a encontrar tablas, acá yo tengo un extracto de las tablas de esta guía, donde, por ejemplo, mira, me voy a devolver a la lámina anterior, donde habla de descripción general de los objetos, ¿no es cierto?, de protección. Entonces, uno puede encontrar una tabla con ejemplos de objetos de protección. Acá tomé el recurso hídrico. Preguntas que ustedes en sus organizaciones se pueden hacer, se deben hacer, para que los van a conducir a los impactos, y preguntas asociadas a riesgos. Importante también destacar que en esta guía aparecen varios links, los que están pintados acá de color celeste, donde, por ejemplo, pueden encontrar zonas de alto riesgo climático, mapas de especies de acuerdo a la ubicación geográfica, un explorador de amenazas climáticas. Entonces, es muy interesante el poder utilizar también esta guía de apoyo. Otra tabla extraída de esta guía nos habla del objetivo del proyecto, y aquí aparecen distintos rubros de empresas, por ejemplo, en productos agroindustriales, ¿ya? Donde se habla de la tipología de ingreso, ¿no es cierto?, los mapas de riesgos asociados a este objetivo del proyecto, ¿se fijan? Entonces, lo van a encontrar, yo no cambié los colores, lo dejé tal cual, para que sepamos que existen estas herramientas en este documento, y los impactos y riesgos. Hay bastantes rubros o bastantes objetivos que probablemente se podrán asociar a su organización. Eso respecto a información de manera general que puede apoyarlos en esta forma de plasmar esta dimensión del cambio climático. La segunda guía que les mencionaba se relacionaba con una guía que ya existía y que habla de la participación ciudadana temprana. De hecho, esta es la segunda edición que se genera, pero que les decía hace un rato que puede servir para plasmar, ¿no es cierto?, y ayudarlos en la dimensión participación ciudadana. ¿Qué nos indica esta guía? Contenidos mínimos para planificar la participación ciudadana temprana, donde primero hay que definir objetivos y alcance, cuál es el público objetivo, metodología, y hasta terminar en los mecanismos para la devolución de la información. Tal como en la otra guía, también viene descrito todo
lo que se debe hacer en cada una de estos contenidos mínimos que plantea esta guía de participación ciudadana temprana. También se encuentran con tablas ejemplos de actividades informativas. Se podrían hacer reuniones con la ciudadanía, se describe cómo son estas reuniones con la ciudadanía, campañas puerta a puerta. Entonces, en el fondo, da idea de bastantes actividades en las cuales se puede plasmar lo que es esta segunda dimensión, que es la participación ciudadana. Coméntame tú qué con el día y nosotros no. Eso, en general, respecto, ¿no es cierto?, a lo que es el Decreto Supremo 30 y herramientas que les puede ayudar en la implementación y en poder evidenciar, ¿no es cierto?, estos cambios del Decreto 30 en su organización. Ya a modo conclusión, este Decreto 30 comienza a regir a partir del 1 de febrero del 2024, es decir, ya comenzó a regir. Y de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, ¿no es cierto?, fue elaborado considerando las dimensiones principales que se relacionan y que les he mencionado a lo largo de la presentación, la dimensión del cambio climático y participación ciudadana. Esto marca un nuevo desafío para todas las organizaciones, teniendo un común denominador que es tremendamente importante: la protección de la vida humana, los ecosistemas, incluyendo su flora y su fauna. Ahí dejo las referencias donde se extrajo cada una de la información. Muchas gracias. Espero que les haya servido la presentación y si tienen alguna duda la dejan por favor en el chat y ya al final del webinar vamos a tratar de responder el máximo de preguntas. Muchas gracias. Es que me voló la cabeza. Sí, no. Oye, súper ilustrativo tu resumen, Maritza. Eh, vuelvo a recalcar a los asistentes, a los oyentes, que la Mari hizo un resumen de estas modificaciones tratando de puntualizar aquellas cosas que son las más relevantes desde el punto de vista que nosotros creemos pueden afectar el desarrollo de las evaluaciones ambientales en este nuevo contexto. Y claro, pues ahí se abre un mundo de inquietudes y dudas. Hemos recibido un montón de preguntas, las tenemos ya registradas y al final vamos a dar un espacio para contestarlas. Vamos a tratar de conjugar aquellas que se parezcan para no hacer pregunta por pregunta y de esa forma darle el espacio a la Mari para que nos responda y nos ayuda también a entender. También existe la posibilidad que algunas preguntas que queden abiertas y no sean contestadas por el tiempo, recordemos que tenemos 1 hora nomás para esta actividad, eh, las vamos a responder y se las vamos a mandar luego del webinar por mail a las casillas a las casillas que ustedes dejaron registradas para inscribirse en esta actividad, ¿ya? Así que vamos a seguir apoyándolo. Es nuestro interés compartir la información colaborativamente y luego vemos cómo lo resolvemos, pero no nos queremos quedar esta información pública, que vamos a masticar un poquito más quizá, pero no nos queremos quedar con solo el webinar. Queremos seguir en contacto con ustedes. Eso es significativo para mí sobre todo. Dado el contexto que nos dio Maritza sobre los nuevos cambios que introduce el tema del cambio climático a las modificaciones del CEIA, queremos mostrarle, asociado a esto, una parte de los servicios que Better ofrece dentro de su parrilla, ¿ya? Esto está en el contexto de la plataforma BioK, que es una plataforma tecnológica que está en la nube, que permite hacer ciertos elementos de cálculo de huella de carbono de la perspectiva corporativa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, voy a dejar con ustedes a Cristel, ya que Cristel, como les decía en un principio, es nuestra Product Manager de BioK para Better como distribuidor. Por lo tanto, va a contarnos
muy resumidamente en qué consiste este módulo de cálculo de huella de carbono en nuestra plataforma BioK, ¿ya? Para que ustedes puedan hacerse la idea de que eventualmente si necesitasen apoyo en estas materias, nos puedan contactar en el futuro, ¿ya? No está directamente relacionado con las nuevas exigencias que tiene las modificaciones del reglamento, porque en este caso lo que vamos a mostrarles es solamente el cálculo de la huella de carbono que tiene que ver con los gases de efecto invernadero que generan nuestras actividades y procesos y que afectan el cambio climático que hoy día como humanidad estamos trabajando para revertirlo o al menos detenerlo, ¿ya? Entonces aquí, Cristel, te doy el espacio para que nos muestre aquello y nuestra audiencia pueda hacerse de la idea de lo que estamos hablando. Muchas gracias, Jorge. Bueno, dar a agradecer también a Maritza la presentación. Y bueno, y a continuación quiero presentarles lo que es BioK Huella de Carbono, que es una plataforma que facilita el proceso de cálculo de emisiones. Para esto voy a compartir la pantalla y vamos a ingresar a la página de BioK. Bueno, entre las principales características que tiene BioK Huella de Carbono, bueno, aquí vamos a ingresar a la página, tenemos varias soluciones de sustentabilidad en BioK, vamos a ingresar aquí a Huella de Carbono, y antes de presentarles la plataforma, cómo funciona y las principales características, quiero contarles un poco unas características principales de BioK. Bueno, BioK es una solución digital que permite automatizar la recopilación de datos y el cálculo de tanto mensual o anual de las empresas e identificar cómo afectan sus actividades o procesos en el medio ambiente. Con BioK pueden dar un paso a lo digital, dejando de lado las planillas Excel y el tiempo que le dedican o le dedicamos a actualizar y completar esta información. Con BioK Huella pueden tener acceso a una base de datos que está en constante actualización, donde pueden acceder a los factores de emisiones de los diferentes gases de efecto invernadero. Y una de las características también que me gusta mucho resaltar es que con BioK Huella Carbono ustedes pueden realizar simulaciones, donde pueden trabajar diferentes escenarios, procesos o actividades dentro de la organización y ver cómo estos cambios pueden impactar en sus emisiones, previo a invertir o hacer modificaciones dentro de la empresa. Ahora quiero hacerles un breve recorrido de los principales módulos de BioK y para esto vamos a ir al inicio, vamos a ingresar al login. Aquí podemos tener un módulo de gestión medioambiental, vamos a ingresar a Huella de Carbono. Aquí los usuarios pueden ingresar a través de su correo institucional, crean una contraseña y tienen acceso a la plataforma. Y vamos a ir revisando los diferentes módulos en un breve resumen para que después podamos ahí conversar y resolver algunas dudas. En el panel de control, que es el primer módulo que pueden visualizar, se pueden ver la información o la información resumen de las emisiones que hayan calculado y de las simulaciones que hayan realizado. Aquí, por ejemplo, en este gráfico tenemos la línea recta, indica los cálculos de huella de carbono, y en línea punteada las simulaciones que hayan realizado dentro de la plataforma. Tenemos además los alcances y categorías indicadas por la ISO 14064, donde indicamos alcance 1, alcance 2 o alcance 3, donde ustedes pueden ver en esta información las categorías que están relacionadas con los alcances. El alcance 3 es el que tiene más categorías, con el categoría 3, categoría 4, 5 y 6. Ahí cada una con la información y descripción correspondiente. En el panel de control también pueden ver todas las emisiones por gases de efecto invernadero que hayan calculado dentro de la plataforma y además aquellas fuentes con más emisiones, para que también tengan esa información disponible en la plataforma. Después tenemos el módulo Mi Huella de Carbono, donde ustedes pueden ver el historial de cálculos de huella de carbono que hayan realizado y el historial de simulaciones. Como les dije al principio, pueden hacer cálculos mensuales o anuales de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Para poder validar esta información, tenemos un botón de crear cálculo, donde se les indicará o se les pedirá información descriptiva, donde podrán poner el nombre del cálculo, el año o el mes, y pueden hacer un cálculo desde cero o a partir de uno existente. Los gases principales que se cargan automáticamente dentro de este cálculo de huella de carbono son los de protocolo de Kioto, que están seleccionados aquí en esta imagen, y además pueden ustedes incluir de manera manual las emisiones de HFC
IPFC para que puedan incluirlos dentro de la medición. Aquí ustedes dan el botón crear, una vez que ya le dan el nombre, la fecha o el año que quieran medir, y pueden ver la información en el historial de sus cálculos de huella de carbono. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, tenemos además la información de las fuentes, donde va a indicar la fuente, el nivel de actividad, los gases de efecto invernadero, factores de emisión, las conversiones, el subtotal y el total. Aquí ustedes pueden ir a agregar fuentes de acuerdo a una biblioteca que ya esté precargada, que nosotros podemos ayudarlos con esa gestión, o crear fuentes desde cero. Y además tenemos a Artemisa, que es una inteligencia artificial que está incluida dentro de la plataforma de BioK, que puede ayudarlos y guiarlos en este mundo del cálculo de huella de carbono. Aquí tenemos toda la información y lo que ustedes necesitan solamente para poder incluir dentro de la plataforma es el nivel de actividad que tengan en la empresa. Todo lo demás lo proporciona BioK, factores de emisión, los gases de efecto invernadero, para que ustedes puedan facilitar y apoyarse en el cálculo de la huella. Además tenemos Mi Organización, que es el que muestra diferentes variables, por ejemplo, variables de la organización, que permite analizar la intensidad de las emisiones con respecto a su tamaño o productividad. Aquí tenemos, por ejemplo, número de empleados o toneladas producidas. Ustedes pueden también crear otras variables. Tenemos además espacios de trabajo, donde ustedes pueden tener diferentes instalaciones, sucursales, para poder ir calculando la huella de carbono. Y además tenemos la fuente, que es la biblioteca que ustedes van generando dentro de la plataforma, donde van a tener el registro de todas sus fuentes de emisiones. Y además de toda la información que les he comentado ahora, BioK genera un informe en formato PDF con introducción, portada e índice, donde ustedes también pueden crear los resultados y compartirlos con las jefaturas, con la gerencia, para ver los resultados de la información. Aquí estoy mostrando un informe, por ejemplo, la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero de consultora Better, que el BioK me ayuda a gestionarlo, y tenemos la información general en el índice, tenemos la descripción general, descripción de la organización, límites y exclusiones, los resultados, conclusiones, los anexos de la información y, lo más importante, los resultados por espacio de trabajo que tenga la compañía. Ahí volviendo al panel de control, y ya a manera de finalizar, quiero invitar a todas las personas que quieran profundizar en el tema de huella de carbono, que nos contacten a los correos que vamos a dejar en el chat. Podemos generar una reunión de demostración junto al equipo de BioK y Better para ayudarlos en el cálculo de alguna fuente particular de su empresa, ver factores de emisión y todo lo que necesiten para este camino del cálculo de huella de carbono. No sé si tienen alguna duda, consulta con respecto a lo que hemos conversado hoy en esta mañana. Sí, entonces como estábamos diciendo hace unos minutos, cuando concluyó la exposición de Maritza, las preguntas están siendo registradas, ¿ya? Tenemos más de 15 preguntas, no vamos a alcanzar a hacerlas todas, entonces voy a elegir 2 preguntas asociadas al ámbito de la exposición de Maritza y 2 preguntas de lo que expuso Cristel. Se las voy a indicar a ellas para que las respondan al aire, y el resto de preguntas, y también aquellas que vamos a conversar, se las vamos a transcribir, ¿ya? Y se las vamos a enviar, como les decía, por mail, ¿ya? Preguntas y respuestas por parte de nuestro equipo. Entonces, Mari, abre tu camarita para que estemos aquí juntos para responder las preguntas. Nos quedamos los 3 con cámara encendida. Ya, hay una pregunta de forma, ¿ya? Para que tú nos aclares el concepto. Espérame, déjame leer la textual porque se me fue. He visto que citan el decreto como Decreto Supremo 30-2023 o Decreto Supremo 30-2024. En consideración a su publicación en el Diario Oficial, que fue en el año 2024, ¿alguna aclaración de por qué se debe considerar como Decreto Supremo 30-2023? Esa es una pregunta, Mari. Ya, se debe considerar decreto 30-2023 porque fue promulgado en agosto del año 2023, ¿ya?
y ha sido publicado el 1 de febrero del año 2024. Eso respecto a esa pregunta, Jorge. Súper. Ahí, eso. En términos como de forma, lo aceptado es como la primera manera que se escribe, o sea, Decreto Supremo 30/2023. Ese es como lo habitual que se usa. Mari, y la otra pregunta que hacen, más bien, ¿esto aplica a las consultas de pertinencia, estas modificaciones que hemos revisado hoy día? En el decreto no habla de las consultas de pertinencia, solamente hay que considerar que las consultas de pertinencia tienen su propio instructivo, ¿ya? Entonces habla solamente de los proyectos que han ingresado al CEIA. A partir del 1 de febrero del 2024 va a aplicar estas modificaciones. Pues gracias. Yo también creo que va a ir por ahí la eventual exigencia. Puede ser que se modifique el instructivo de pertinencia, haciendo como el enlace con estas nuevas modificaciones e inclusiones en la evaluación ambiental. Quizás lo vamos a tener como novedad pronto, no lo sé. Pero creo que por ahí podría ir el tema. Mari, también, la última pregunta para ti. Las otras que tienen que ver con tu exposición las vamos a dejar para contestarlas posteriormente por escrito. ¿Ya? Eh, una pregunta bien interesante, bien práctica. Alguien nos pregunta, buenos días, trabajo en una empresa de arriendo y operación de maquinarias para minería. Pregunto, ¿cómo recomiendas determinar la línea base considerando que la empresa depende de los proyectos que tenga activos? Me explico, alcance 1, emisiones fuentes con emisiones móviles. Mm, Ya, lo que ocurre es que en ese caso habría que ver qué tipo de proyectos trabaja, dónde se va a emplazar la actividad y en qué va a consistir, ya, porque puede tener a lo largo de diferentes ubicaciones geográficas en el país y el mapa climático, el mapa de especies y todo eso va a ir cambiando. Así que por lo tanto va a ser específico a dónde estén realizando la actividad. Sí, mira, gracias Mari. Ahora que te hice la pregunta, creo que no debería habértela lanzado a ti, pero porque tiene que ver con el cálculo de la huella de carbono. Al leerla, luego de que te la pregunté, me hizo clic en mi cabeza. Disculpa, pero un poco para responderle a la persona. eh, bueno, el cálculo de la huella de carbono, efectivamente hay que establecer una línea base, ¿ya? Para definir, este es mi nivel base, de aquí yo me establezco metas y eventualmente desafíos para reducir la huella de carbono. ¿Ya? Esa es como la exigencia en este tipo de cálculo, ¿ya? Se supone que si es una empresa de arriendo, eventualmente las emisiones no son, digámoslo así, propias del arrendador, sino más bien del usuario, ¿ya? Pero ahí es un poco la atención que hay que tener para definir lo que se llama dentro del cálculo de huella de carbono los límites del cálculo. Porque si nosotros no tenemos claro bien cómo vamos a establecer ese límite para que nuestra empresa se haga cargo de su huella, es difícil tratar de reducirla en el tiempo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si la línea de base excluye, porque eso se puede hacer dentro de la metodología de cálculo, excluye la maquinaria que es la flota de arriendo, claramente eso no entraría dentro de la gestión de la huella. No sé si me entienden, pero la idea es que con la definición clara de un límite del cálculo, uno puede después gestionar aquello, ¿ya? Dentro de lo que mostraba mi colega Cristel, eso se puede de alguna forma calcular dentro de la plataforma y dejarlo como excluido al momento de presentar el resultado final, ¿ya? Porque eso eventualmente podría ser no gestionable dentro de los próximos años en el mediano plazo para la empresa, ¿ya? Entonces, insisto, aquí lo importante para determinar un año base es definir el límite, hasta dónde yo calculo mi huella, cuáles son los procesos que incluyo en ello o no, etcétera.
Y Cristel, una pregunta para ti, para ser equitativos con ustedes dos, las relatoras de la actividad. Sobre la plataforma de huella de carbono de BioK, en este caso mencionan a Better, pero es símil. ¿Es compatible con la plataforma de huella de carbono? ¿Utiliza un formato similar para el cálculo? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, ahora sí. Bueno, toda la información que se utiliza en la plataforma está bajo los estándares que exige el tema del cálculo de huella. Entonces, toda la información que ustedes realicen, calculen, los factores que se utilizan, son válidos para cualquier otro cálculo o presentación de la información. Gracias, Cristel. Solo para complementar, como dijo Cristel, nuestra plataforma utiliza metodología reconocida internacionalmente. ¿Ya? Es un estándar que es aceptado para este tipo de estimaciones, por lo tanto puede ser verificable. Y aquí es el concepto que se usa para revisar el cálculo de la huella, verificación. En el caso de Huella Chile, sí, son compatibles porque Huella Chile utiliza los mismos estándares que nuestro cálculo. ¿Ya? Ahí habría que ver algunos detalles de forma, básicamente, pero sí es compatible completamente con lo que se está exigiendo hoy día para Huella Chile. ¿Ya? Bueno, hemos llegado a la hora de término. Yo le quiero dar las gracias a todos los asistentes que permanecieron conectados hasta el final, escuchándonos muy atentamente. En este momento está apareciendo un código QR en la presentación. Ahí aparece la seña para que puedan ingresar a nuestra página web y ahí puedan chequear las cosas que estamos haciendo hoy día como empresa. Eh, Van a encontrar reseñas de Cristel, reseñas de Maritza, mías y eventualmente experiencias con clientes y servicios. Reitero, muchas gracias por su asistencia. Compromiso y acuerdos tomados con ustedes es que las preguntas que no alcanzamos a responder, que fueron varias, recibimos más de 15 preguntas, vamos a responderlas y dejárselas a ustedes en un correo con la respuesta. ¿Ya? Las vamos a compartir a todos, independiente de quién haya hecho no preguntas. ¿Ya? Eso a nosotros nos da lo mismo. Como les decía, nuestro espíritu acá es compartir experiencia y también conocimiento respecto a las cosas que están ocurriendo en términos de requisitos legales asociados a temas de asociados a materias de medio ambiente y prevención de riesgo, que son nuestra especialidad. Y también cambio climático, que de alguna forma está asociado a medio ambiente. ¿Ya? Así que les doy las gracias de nuevo a ustedes, los asistentes, a Maritza, a Cristel, también a Richard, que es nuestro productor general de este evento, que está detrás de cámara. Eh, no sé si chicas se quieren despedir de la audiencia y vamos cerrando ya la transmisión. Y muchas gracias Bueno, a muchas todos. gracias por su atención. Espero que les haya servido, ¿no es cierto?, esta pequeña reseña acerca del Decreto Supremo 30 y la presentación que nos realizó Cristel acerca de la plataforma y el cálculo de la huella de carbono. Tal como decía Jorge, nos comprometemos a enviar la respuesta acerca de aquellas preguntas que no pudieron ser por un tema de tiempo contestadas en el día de hoy. Así que muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos y esperamos verlos en la próxima actividad. Solo para cerrar, esto va a quedar grabado y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que lo puedan volver a repetir las veces que lo necesiten. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.